Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a mostrar en esta ocasión otro ejemplo para el desarrollo de habilidades en modelamiento con Machine Learning. Vamos a empezar importando las librerías NumPy y Pandas. NumPy para tener las funciones de álgebra lineal en este entorno de Python 3 y Pandas para el procesamiento de datos, en este caso para tomar y procesar información tomada de un CSV files. Importamos y luego leemos los datos con la función read CSV, donde esta función la vamos al parámetro 0, perdón, el parámetro index call, lo vamos a tomar con argumento 0 para que la indexación sea con la de la columna ID de la identificación de los clientes. Así ya tenemos, podemos ver entonces que efectivamente estamos indexando con los ID de los clientes, que tenemos 10 variables categóricas y hasta aquí llegan hasta 14 variables numéricas continuas y una variable objetivo target. Bueno, para que no se nos olvide, al final el archivo para enviar o participar en Kaggle con nuestro modelo de predicción, debemos de acostumbrarnos a que en la construcción del data frames, la variable a predecir debe llamarse target. Eso no lo debemos olvidar. Y volvamos nuevamente a nuestro inicio, en el que ya vamos a leer ya no los datos que entren para entrenamiento, sino los datos para evaluar nuestro modelo, o sea, los datos de testeo. Así él nos muestra que efectivamente también los datos de testeo los indexa con el ID de unos nuevos clientes. Miren que ya la indexación es, por ejemplo, empieza en 0 y 5, mientras que la indexación para los de entrenamiento era el cliente 1, el cliente 2. Bueno, aquí nada más mostramos dos filas. Y que en los datos de testeo, pues tenemos las mismas variables categóricas y las continuas, pero no tenemos el target. Ahora vamos a observar los datos para los de entrenamiento con el método info, para ver de que para las variables categóricas tenemos 300.000 datos no nulos en cada una de ellas, no hay datos perdidos. Las entradas están numeradas de 1 a 499.999. Las variables continuas van de 0 hasta la 13. No hay valores no nulos y la variable objetivo también no tiene valores nulos o perdidos. Bueno, así vemos de que entonces no tenemos que hacer tratamiento de valores nulos. Entonces podemos pasar a la selección de la variable objetivo y la variable de atributos. Entonces para eso tomamos de los datos de entrenamiento, el dataframe de entrenamiento, la columna target, y la guardamos en la variable y. Y en la variable x borramos esa target de los datos de entrenamiento y para que trabaje la función drop a lo largo de las columnas, el parámetro axis lo debemos poner con argumento 1. Mostramos así los atributos. Miren cómo nos quedan, ya no nos queda con target los datos de entrenamiento. Y si quiero ver los de la variable objetivo, miremos que nos queda aquí con su ID correspondiente y la etiqueta para cada una de ese conjunto de atributos. Ahora, después de seleccionar el target y los atributos, vamos a esos datos de entrenamiento y sus respectivas etiquetas a dividirlas en entrenamiento y validación utilizando el módulo model selection, la función test split de Skillart.
Entonces, aquí ya nos la corre, lo ponemos con random stage en 0 para poder hacer reproducible este proceso de selección aleatoria. Ahora vamos a tratar los datos categóricos, porque, como saben, en Machine Learning, Sklearn para hacer las predicciones no puede tomar valores no numéricos, entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de codificación de las variables categóricas, porque como vemos, estas variables categóricas asumen valores que para Python son cadenas de caracteres y necesitamos que se vuelvan numéricos. En este caso vamos a asumir que estas variables categóricas son ordinales, por lo tanto, vamos para la codificación a utilizar la clase ordinal encoder para la codificación de las variables categóricas ordinales. Ahora entonces vamos a instanciar la clase ordinal encoder con el nombre codificar y vamos a crear una lista. Bueno, entonces instanciamos esa clase. Aquí ya le podemos poner como comentarizamos, instanciar la clase, que es convertirla o hacerla un objeto. Un objeto que lo que hace es codificar las variables categóricas que le entreguemos. Y luego vamos a crear una lista de esas columnas, de los nombres de las columnas categóricas. Entonces vamos a ponerle como nombres de las columnas categóricas, llamémoslo así. Entonces, esa lista, una lista de Python, vamos a utilizar la variable code para code en X. Vamos a tomar nada más podemos tomar el X original, el X que teníamos cuando separamos atributos y objetivo. Entonces aquí tomamos las columnas de ella. Entonces vamos a tomar las columnas de X, pero con este condicional, que tengan en una parte de su nombre la cadena cat. Y así nos van a quedar efectivamente los nombres, una lista con los nombres de las columnas categóricas para poder ayudarnos a la selección dentro de los data frames de las columnas que sean específicamente categóricas, porque esas van a ser las que vamos a codificar. Entonces ahora miren que ya nos creó la lista de esos nombres y luego que la tengamos, bueno, este es un proceso técnico que necesitamos hacer y es a los datos de entrenamiento, validación y testeo que tenemos y a los datos y a sus etiquetas correspondientes, vamos a hacer una copia de ellas y ahora sí vamos a codificar. Entonces con la función codificar o la clase codificar le vamos a aplicar esta función fit_transform aplicada dentro de los X de entrenamiento. Vamos a tomar solo las columnas que tengan nombre, las columnas de la lista que acabamos de seleccionar, columna de nombres de nombres categóricos o de nombres de variables categóricas. Y así vamos a reasignar. Entonces, vamos a obtener entonces un nuevo data frames en lo que los datos de entrenamiento, XTrain, en cuanto a las variables categóricas van a estar ya codificadas. Entonces aquí hacemos un proceso de reasignación. Aquí también le ponemos nombres callcat. Y aquí también nombres callcat. Nombres callcat, nombres de las columnas categóricas. Para este también, para que lo haga tanto para los valores, el data frame de entrenamiento, el data frame de validación y el data frame de testeo. Entonces, aquí nombres callcat y aquí también nombres callcat. Nombres callcat. Bueno, y
así entonces corremos y así ya nos ha hecho el proceso de codificación. Y si queremos verificarlo, introducimos una nueva línea de código, le pedimos que nos muestre a xtrain, por ejemplo, pero solamente las 5 primeras líneas con el método head. Y miren que nos quedaron las columnas categóricas ya codificadas, donde la A corresponderá al 0, B al 1 y así, porque estamos suponiendo que esas variables, los valores que asumen, llevan un orden. Bueno, entonces, o un orden jerárquico. Ahora, después de que hemos codificado, ya podemos empezar a hacer el proceso de modelamiento, en el que vamos a utilizar el módulo XGBoost, en cuanto a específicamente la clase XGBRegreso para el modelamiento en este caso, y vamos a utilizar para la medida de precisión o evaluación del modelo el promedio, de errores absolutos utilizando el módulo métodos de esquilar. Entonces importamos ambos y vamos a crear una función que nos calcule o que nos permita obtener, vamos a llamarla mejor, obtener el MAE o el Means Absolute Error o el promedio de errores absolutos. Entonces, bueno, al final, bueno, esta función va a tener entonces argumentos nums, xtrain, xval, ytrain y yval, porque esta función, este num, lo vamos a aplicar al parámetro nestimator de la clase xgbregreso, que nos permite construir para cada nums entero un modelo XGBRegreso. Bueno, entonces creamos nuestra función para obtener la precisión de cada modelo que construyamos y ahora creamos dos listas, una de los parámetros para nestimator que vamos a tomar para seleccionar, crear varios modelos y seleccionar después el mejor. Y de manera respectiva, una lista de esas precisiones o de errores absolutos promedio para poder, según el error promedio, seleccionar cuál es el argumento para nestimator que me provea el mejor modelo. Entonces, aquí con el ciclo para num, voy a tomar 10, 50, 100 y 500 para ver cuál de estos cuatro me genera un mejor modelo, aunque correr esta parte de modelación tarda, entonces voy a tomar, como yo ya previamente lo había hecho antes, entonces, y sé que el mejor va a ser 50, voy a quitar el de 500 para que no nos demoremos tanto en la ejecución, para ver de que en 10 tenemos un modelo con el argumento 10, tendremos un modelo de predicción bueno, pero que mejora su error promedio cuando el argumento ya es 50 y se desmejora otra vez en 100. Entonces, vamos a correrlo. Aquí se va. Bueno, aquí tenemos que volverle a poner a nuestra función obtener el MAE. Y ahora sí, lo corremos de nuevo y vemos de que se va a tardar. Esperemos un momentico, siempre tarda un poquitico, aunque ya con haberle quitado uno puede que ganemos un poquito de tiempo. Puede tardar más o menos 1 o 2 minutos en hacer todo ese proceso de modelamiento para construir estos 3 modelos. Uno para nestimator en 10, otro para nestimator en 50 y otro para nestimator en 100. Luego, mientras está corriendo, construiremos con estas dos listas un array de NumPy para cada precisión, saber cuál es el valor, compararlo con el número del parámetro en estimator
y así poder seleccionar cuál es el mejor modelo. Bueno, entonces todavía está corriendo. Y miren cómo podemos ver acá y aquí en el reloj que está corriendo este proceso de modelamiento. También lo corrí en Kaggle y a través de los Kaggle Notebooks y también se tarda. Entonces es un proceso que requiere bastante RAM. Aquí ya lo terminó. Tenemos que ya terminó. Ahora creamos la comparación y miren que así nos dice que para en Estimator de 10 tenemos un MAE o Mean Absolute Error de 0.59, para 50 de 0.57 y para 100 de 0.5774, donde vemos que para 50 es el menor. Entonces así uno dice que con el Estimator de 50 obtendremos el menor o el mejor modelo. Entonces lo construimos con ese estimador y tomando ese modelo, lo aplicamos, predecimos para los X-Test y ahí sí generamos nuestro envío. Aquí tarda un momentico, como ya es solo uno no se demorará tanto. Entonces nos sirvió el ciclo para valga la redundancia, escoger el mejor modelo, con el que mejor precisión obtengamos. Y ahora estamos terminando pues de que construya el modelo para ese mejor parámetro. Ahora vamos a construir un data frames llamado output, la salida de nuestro proceso, donde la primera columna se llame ID y tenga para los X de testeo, tome los índices de los X de testeo, que son los clientes para los que vamos a hacer la predicción del monto utilizando el mejor modelo que hemos construido. Y la otra columna se va a llamar target y va a obtener, y lo que va a tener es la predicción sobre los datos de testeo. Y así, y ese data frame con la función to CSV lo volvemos un CSV files con este nombre. Y no olvidar poner index in false para que el nuevo CSV files no tengan sino la indexación dada por los ID de los clientes. Entonces, aquí ya lo hacemos. Y si queremos verlo, aquí vemos que está la columna de los ID y la columna targets. Y bueno, nos creó una indexación adicional, pero esa también la podemos eliminar si nosotros, como hemos visto antes, le ponemos index code en 0. Entonces, miren que ya sí tenemos el ID de los clientes que indexa nuestro data frame y la predicción del monto a pagar, que puede ser en miles de dólares, 7.9 miles de dólares, podría ser el monto a pagar de la aseguradora para el cliente 0, para el cliente 5 de 8.29, para el cliente 15 de 8.30. Entonces, ese es el proceso que hacemos de modelamiento. Entonces, que en esencia hicimos un trabajo de importar librerías, importar los data frames, ver la naturaleza de los datos, discriminar en la variable objetivo y las variables de atributos, el trabajo de procesamiento de datos categóricos y el trabajo de tomar el conjunto de hipótesis o modelos de los cuales vamos a seleccionar o ajustar a nuestros datos para obtener el mejor modelo predictor y ya con ese mejor modelo predictor aplicarlo a nuestros datos de testeo, a los nuevos datos para ver la predicción. Muchas gracias.